Buen día, profesor. Quien le habla es el alumno Dávila Medina Ronald Eduardo, y el día de hoy me complace presentarle mi discurso sobre un tema muy interesante como lo es la ludopatía. Sería hipócrita de nuestra parte decir que nunca nos hemos enganchado con algún juego, ya sea una partida de cartas entre amigos, un juego de mesa o un partido de fútbol. Tanto jóvenes como adultos tenemos ese ímpetu de competir, de ganarlo todo. Más allá de esto no existe algún problema. Sin embargo, los problemas comienzan cuando la adicción es tan grande a tal punto de poder dañarnos a nosotros mismos o a las personas de nuestro alrededor. Este trastorno aparece en los manuales de diagnóstico que usan los profesionales y especialistas en adicciones, que prescriben los mismos tratamientos basados en la abstinencia obligatoria del consumo. Es por eso que el psicoanalista en su práctica no se orienta según su objetivo preestablecido para tratar al adicto. Para él, el adicto es solo un personaje del imaginario social, no el individuo con el que se encuentra en su práctica, mientras que las adicciones no pueden reducirse a un mismo cuadro de tratamiento dado. Podríamos decir que es la palabra impulsión lo que caracteriza a todas las adicciones, ya que esto es algo que no se puede convencer ni torcer mediante la voluntad. El jugador no puede parar aunque quiera, ya no jugará porque quiere o por placer, sino porque necesita jugar. Pero, ¿qué es la ludopatía como tal? La ludopatía es una adicción que puede compararse con el alcoholismo o la drogadicción. Esa excitación, adrenalina, el olor de la sala de juegos, el corazón que salta del pecho, son los signos de esa fuerza muy difícil de contrarrestar, que no se parece nada al placer, que es de una tensión incomparable que toca el cuerpo. Otras semejanzas se encuentran en que el jugador, como adicto en general, pierde dinero, la confianza de los otros, de sus amigos, de la familia, la valoración de sí mismo y el sentido de las cosas. Pierde la orientación de su deseo. Los indicadores que revelan que una persona posee adicción al juego no siempre son claros ni sencillos. En general, suelen estar ligados a cambios notorios en el estado de ánimo de la persona. Está muy deprimido, desesperanzado y de repente se vuelve eufórico, exaltado y agresivo. Por otro lado, surgen manejos extraños que el jugador comienza a hacer con el dinero. Comienza a quedarse más tiempo en el trabajo, en la facultad, no se lo ubica fácilmente, el celular lo tiene apagado, atrasos en los pagos, entre otros. Un jugador es compulsivo cuando no puede dejar de serlo. El juego empieza a abordar gran parte de su vida, restándole placer a las actividades que antes le interesaban, aislándolo o empobreciéndolo en todo sentido. El jugador compulsivo no puede dejar de jugar solo por fuerza de voluntad. Es decir, puede abstenerse un tiempo, pero en algún momento, a partir de alguna situación detonante, el impulso triunfará por sobre la voluntad y por sobre las promesas. Recordemos que no es la cantidad de dinero que juega lo que define a un jugador compulsivo, sino la adhesión que tiene al juego y la relación que establece con el mismo. Es importante distinguir la ludopatía de otras adicciones en algunos puntos. En primer lugar, no existen sustancias tóxicas. Los efectos no son producto de que la persona ingiera algo, sino por el jugar. Esto tiene una consecuencia directa, ya que es más difícil detectar la adicción al juego que a un drogadicto. Otra diferencia fundamental es que el jugar es legal. La única restricción es la edad, puesto que a partir de los 18 años, cualquier persona tiene posibilidad de acceso a una sala de juegos o casino. Este punto es sustancial y nos pone a pensar en la regulación que podría ejercer el Estado. Con la progresión de la compulsión, el dinero es cada vez más necesario, ya que al perderlo debe ser recuperado, pero en este caso solo en el casino. El jugador comienza a apostar dinero que tenía tal vez otro destino, como puede ser el colegio de sus hijos, el pago de luz, dinero de herencia, entre otros. Estas situaciones que lo acorralan son las que generalmente llevan al jugador a pedir ayuda. Cuando el familiar detecta adicción al juego en alguien de su entorno, lo primero que debe hacerse es enfrentarse con el enojo, con la angustia, la desilusión, con la reacción que éste le genera. Pero nunca se debe negar ni minimizar. Son muchos los casos y las formas en que un familiar niega lo que desde algún lugar se sabe. Sería algo así como saber, pero no querer saber. El familiar debe acercarse, preguntarle, escucharlo y acompañarlo. Con acompañarlo me refiero a pedir ayuda profesional,
comprometerse él también con el tratamiento y con las indicaciones terapéuticas. Acompañarlo sosteniendo los límites como podría ser el manejo de dinero, evitando ubicarse como cómplice y fundamentalmente comprendiendo que la recuperación de cualquier adicción es un camino largo, trabajoso, con logros y recaídas. Para salir de la adicción, el jugador debe reconocer que no está pudiendo manejar el juego y que necesita ayuda. Esta es la decisión más importante y la única que abre el camino a la recuperación. El tratamiento de la ludopatía es pensado caso por caso, es decir, la estrategia de tratamiento será en función de la persona, de lo que requiere su situación. No todos los tratamientos comienzan del mismo modo. En caso de que la persona esté decidida a tratarse, se establecerá si comienza por un tratamiento individual, grupal o familiar. Asimismo, es necesaria una evaluación psiquiátrica para indicar medicación, ya que muchas veces el monto de ansiedad o de angustia excede la posibilidad de trabajar solo con la palabra. En el caso de que la persona no se comprometa con el tratamiento o lo abandone, o ni siquiera piense en aceptarlo, es la familia la que puede tener entrevistas o participar en reuniones multifamiliares para pensar de qué modo pueden ayudar e implicarse en lo que aqueja a su familiar y a ellos. El analista, por su parte, mediante la palabra abre el camino a los interrogantes, miedos, afectos, logros y fracasos, promoviendo siempre la irrupción de nuevos sentidos frente a conductas repetitivas. Debemos estar advertidos de que para algunos pacientes la interrupción del consumo podría ser riesgosa, porque podría alterar la economía libidinal que mantiene estabilizada su estructura psíquica y, por ejemplo, propiciar un pasaje al acto o desencadenamiento de una psicosis. Para el analista, cada caso requiere un tratamiento diferente, que no siempre implica la abstinencia del consumo por parte del paciente. Más bien, la cura implica un giro en la posición subjetiva y que por añadidura alguien pueda alcanzar la abstinencia o un uso regulado de las sustancias, en el sentido de una acotación del goce desmedido. De este modo podemos decir que la recuperación requiere de la abstinencia como condición necesaria, pero también de un trabajo reflexivo que esa persona realice para comprender las causas que lo han llevado a entrar en semejante circuito de pérdidas. Encontrar respuestas, nuevos sentidos, recuperar los recuerdos, textos que pongan alguna palabra para el impulso, pero sabemos que este trabajo no puede hacerse solo, sino con un profesional que sostenga, que ayude a encontrar palabras, que no juzgue, que esté advertido que en el camino de la recuperación las recaídas pueden suceder. Se trata allí de escuchar, de entender que la repetición es parte de la vida humana y la recaída es una repetición de algo. Se trata de trabajar para que la abstinencia pueda ser cada vez más sostenida en el tiempo, para que el jugador recupere, construya, reencuentre placer y sentidos allí donde esto se había perdido. Es un camino largo, trabajoso, a veces frustrante, que por momentos hace advenir angustia allí donde solo había un impulso de jugar, pero cuando hay una persona decidida, la recuperación es posible. Sin mucho más que decir, muchas gracias por su atención.